Bienvenidos una vez Mur a su canal favorito, el lugar donde desentrao más menos amos todos los secretos, los romances y los dramas Mur intensos que nos regalan las producciones otomanas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. La energua estuvo a tope y tengo la sensación superíndice 3N de que este va a ser uno de esos vídeos que recordaremos por mucho tiempo. Y hablando de emociones fuertes, prepárense porque el vídeo de hoy es tu candente. Vamos a sumergirnos en un mar de rumores, chismes y por supuesto, series turcas que han dado mucho, pero mucho de copyright hablar. ¿Recuerdan la famosa pareja Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin? Pues hoy vamos a analizar si la ruptura de su relación superíndice 3N realmente fue tan tranquila como nos hicieron creer o si, como dicen las malas lenguas, hubo una verdadera explosión superíndice 3N de True SDC Maras. Y no solo eso, vamos a comparar algunos de los dramas impactantes de las series turcas con ese posible Hande Keremgate, para ver si la realidad supera superíndice 3 a la ficción superíndice 3N. ¿Melissa? Prepárense porque hoy la dejaremos muy a True S. Vamos a darle una revisada exhaustiva y a descubrir si realmente fue una pieza clave en este rompecabezas. Antes de empezar con este festún de intriga, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido de este canal y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo turco, no olviden suscribirse. Es gratis, es fácil y me ayudan un montón superíndice 3N a seguir trayendo copyright dándoles los mejores vídeos. Asu que denle clic al botón superíndice 3N rojo y activen la campanita para no perderse nada. No se arrepentir porque este canal es como un bazar turco, siempre encontrar algo nuevo y emocionante. Ahora vamos a lo que nos truje. Preparemos el tu copyright turco y sumerjámonos en esta historia. Empecemos con el plato fuerte, la supuesta explosión entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Todos recordamos con cariño más menos o asteriscos en con diéresis al cap asterisco, esa comedia romántica que nos enamoró superíndice 3 con su cómica arrolladora. Hande y Kerem pasaron de ser compau más menos eros de trabajo a una pareja de ensueu más menos o confirmando su relación superíndice 3N incluso fuera de la pantalla. Los vimos viajar, celebrar juntos, dedicarse mensajes llenos de amor. Eran la definición superíndice 3N de relación superíndice 3N goals. Sus fotos en redes sociales eran como postales de un cuento de hadas moderno. Cada comentario, cada me gusta, era analizado al detalle por los fans. Era una locura. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. De un día para otro dejaron de mostrarse juntos, las publicaciones románticas desaparecieron y finalmente se confirmó superíndice 3 la ruptura. La versión superíndice 3N oficial siempre fue que se había tratado de una separación superíndice 3N amistosa, que ambos seguían siendo amigos y que simplemente sus caminos habían tomado rumbos diferentes. Un comunicado escueto y diplomático que para muchos sonaba demasiado perfecto para ser verdad. Sin embargo, los rumores no tardaron en surgir. Se habló superíndice 3 de celos, de infidelidades, de problemas de agenda y por supuesto, de la presión superíndice 3N mediática que sufrieron al ser una de las parejas queridas de Turquía. Algunos incluso sugirieron que la relación superíndice 3N había sido una estrategia publicitaria para impulsar la serie y que, una vez cumplido su objetivo, cada uno siguió superíndice 3 su camino. Escándalo. Una teoría conspirativa digna de Hollywood. Se decua que habían firmado contratos que estipulaban la necesidad de mantener la imagen de pareja durante la emisión superíndice 3N de la serie. ¿Será cierto? Pero copyright tan cierta es la versión superíndice 3N de la explosión. ¿Realmente Hande explotó contra Kerem? La verdad es que no hay pruebas contundentes que lo confirmen. Todo se basa en testimonios de fuentes cercanas a la pareja, publicaciones en redes sociales interpretadas de manera ambigua y sobre todo, en la especulación superíndice 3N de los fans. Los foros de internet ardieron con teorías, análisis de lenguaje corporal y hasta estudios astrolus superíndice 3 gicos para intentar descifrar copyright había pasado realmente. Lo que es cierto es que la ruptura fue sorpresiva y que, desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal se refiere. Evitan hablar el uno del otro en entrevistas y se centran en sus proyectos profesionales. Una actitud que para muchos alimenta las sospechas. Ahora, para entender mejor la magnitud del drama que pudo haber ocurrido entre Hande y Kerem,
vamos a compararlo con algunos de los momentos intensos de las series turcas. Vamos a ver si la realidad supera superíndice 3 a la ficción superíndice 3n o si, por el contrario, las series siguen siendo las reinas del melodrama. Porque seamos honestos, las series turcas saben superíndice 3 tocar la fibra sensible del espectador. Empecemos con Aik Memnu una de las series SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3n turca. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kwan Tatlıtuğ, cuenta la historia de Biter, una joven que se casa con un viudo adinerado, Adnan, pero que termina enamorándose del sobrino de con diéresis copyright Belul. Drama, traición superíndice 3n y pasión superíndice 3n desenfrenada. La tensión superíndice 3n sexual entre Biter y Belul era palpable, casi se pudo acortar con un cuchillo. Cada mirada, cada roce, era una bomba a punto de estallar. La trama de Aik Memnu es tan intensa que incluso a día de hoy, sigue generando debate y controversia. La serie aborda temas tabú como el adulterio, la diferencia de edad y las convenciones sociales. El final, por supuesto, es trágico y deja una huella imborrable en el espectador. Un final que, por cierto, fue uno de los comentados y vistos en la historia de la televisión superíndice 3n turca. Ahora podemos comparar el drama de Biter y Belul con la posible explosión entre Hande y Kerem. En cierto modo, ambos casos involucran relaciones amorosas complejas, con elementos de pasión superíndice 3n, deseo y posiblemente traición superíndice 3n. Imaginemos que detrás de CU Maras, Hande y Kerem vivieron una situación superíndice 3n similar, una atracción superíndice 3n incontrolable, conflictos de intereses y la presión superíndice 3n de mantener una imagen pública perfecta. Sin embargo, la diferencia fundamental es que Aik Memnu es una ficción superíndice 3n, mientras que la relación superíndice 3n de Hande y Kerem fue real. Y aún reside la verdadera diferencia, en el impacto emocional que genera saber que lo que estamos viendo es una representación superíndice 3n de la vida real. Otra serie que podemos tomar como referencia es Karasevda protagonizada por Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos superíndice 3 benes de clases sociales diferentes que se enamoran perdidamente, pero que se ven obligados a separarse debido a las circunstancias. Amor imposible, intrigas familiares y un final desgarrador. Una historia de amor que supera todas las barreras, incluso la de la muerte. Karasevda es una serie llena de emociones intensas, con personajes complejos y situaciones límite. La química entre Burak y Neslihan era innegable y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Los fans se identificaron con la lucha de Kemal y Nihan por estar juntos, a pesar de todos los obstáculos. Se parece la historia de Kemal y Nihan a lo que pudo haber pasado entre Hande y Kerem. En este caso, la similitud es menor. Karasevda se centra en la lucha contra las adversidades externas, mientras que la supuesta explosión entre Hande y Kerem parece haber sido un problema interno, relacionado con la dinámica de la pareja y las presiones del mundo del espectáculo. Tal vez la fama y el éxito fueron demasiado para ellos, y la relación superíndice 3n se vio afectada por la constante exposición superíndice 3n mediática. Ahora bien, hablemos de otra serie que también copyright n dio mucho de copyright hablar, Erkay . Protagonizada por Ebru Ain y Aknak Nuzu, esta serie nos sumerge en una historia de venganza y amor en la región superíndice 3n de Mardin. Miran busca vengar la muerte de sus padres seduciendo y casándose con Reyyan, la nieta de su enemigo. Sin embargo, los sentimientos comienzan a florecer, complicando sus planes iniciales. Intriga, tradiciones ancestrales y un amor que desafía todas las reglas. La ambientación superíndice 3n de Erkay es simplemente espectacular, con paisajes áridos y una cultura rica en tradiciones. Erkay cautivo superíndice 3 al público con su pasión superíndice 3n desbordante y paisajes impresionantes. La relación superíndice 3n tu superíndice 3 sica entre Miran y Reyyan, llena de dolor y perdu superíndice 3n, generó superíndice 3 un sinfín de debates. Los fans se dividieron entre aquellos que apoyaban a la pareja y aquellos que consideraban que Reyyan debía alejarse de Miran. Encontramos paralelismos entre Erkay y la situación superíndice 3n de Hande y Kerem. Kizu es en la intensidad de las emociones y la posibilidad de secretos ocultos.
Si la explosión fue real, podría haber involucrado traiciones o decepciones que generaron un torbellino emocional similar al que viven los personajes de Erkai. Imaginemos que en la vida real, uno de los dos cometió superíndice 3 un error que rompió superíndice 3 la confianza del otro, desencadenando una serie de eventos que llevaron a la ruptura. Pero, ¿du superíndice 3 de queda Melissa en todo esto? Bueno, vamos a ser honestos, ninguna de estas series ni la posible explosión entre Andy y Kerem se parecen en nada a la historia de Melissa. Melissa es simplemente un personaje secundario en la vida de Kerem, una figura que, aunque pudo haber generado al buen tipo de tensión superíndice 3N, no tiene el peso dramático ni la complejidad de las relaciones que hemos analizado hasta ahora. Lo siento, Melissa. No eres la Viter de esta historia. En resumen, la supuesta explosión entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. No hay pruebas definitivas que confirmen los rumores, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que la ruptura haya sido conflictiva de lo que nos hicieron creer. Lo que podemos afirmar es que el drama, la pasión superíndice 3N y la intriga son elementos recurrentes tanto en las series turcas como en la vida real, y que a veces es difícil distinguir entre la ficción superíndice 3N y la realidad. Y es esa mezcla entre realidad y ficción superíndice 3N lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Y hablando de series turcas, quiero recordarles que este es un universo infinito, lleno de historias fascinantes y personajes inolvidables. Hoy hemos analizado algunos de los dramas intensos, pero hay muchas series que merecen ser mencionadas. Series como MYZYL, que nos transporta a la corte otomana, o Yerde, un thriller policuaco que te mantiene al borde del asiento. Asu, que los invito a dejar sus comentarios y compartir sus series turcas favoritas. CUL es la serie que los ha impactado. Copyright pareja de la televisión superíndice 3N turca consideran que tiene la mejor química. ¿Creen que Ande y Kerem volveru al buen dúa? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de dramas, rumores y series turcas. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras Superíndice 3 más entregas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Bye bye. Que la pasión Superíndice 3N de las series turcas los acompañe.